Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien, que estén teniendo, bonito fin de semana. Hoy es un nuevo sábado en el que vamos a estar viendo un nuevo temita. En la plataforma ya les colgué varios temas respecto a la lección correspondiente a este día y pues es un nuevo temita. Ya hemos estado viendo las cuestiones relevantes del IVA, ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con las cuestiones fundamentales del ISR, es decir, del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, chicos, es un impuesto que se introdujo en nuestro país por ahí del año 1925, ¿sale? Es un impuesto que es atribuible a todas las personas físicas y morales que perciban alguna clase de ingreso dentro del país, de tal manera que el ICR es pagable o lo pagan tanto las personas físicas, tanto como las personas morales. Ya hemos estado estableciendo a lo largo de las clases que es una persona física y que es una persona moral. Lo vamos a recordar un poquito. Una persona física es un individuo como tú y yo, capaz de adquirir obligaciones y capaz de con todas las atribuciones correspondientes para la adquisición de obligaciones y de la creación de actos jurídicos dentro del país. Y una persona moral es un conjunto de personas, ¿verdad? No es solo una persona. La persona moral está formada por un conjunto de personas que persiguen un bien en común y por tanto pues se encuentra en la necesidad de asociarse, de reunirse para la creación de una persona moral. La persona moral también tiene derechos y obligaciones al igual que la persona física, ¿verdad? Bueno, una vez que ya tenemos claro esto, vamos a irnos de lleno al tema, que es precisamente el impuesto sobre la renta. Ya les había dicho que el impuesto sobre la renta es un impuesto federal, porque lo paga toda la federación, es decir, todos los miembros de la República, que se introdujo por ahí del año de 1925. Es un impuesto atribuible tanto a las personas físicas como a las personas morales. Por tanto, ambas personalidades tienen la obligación de pagar ICR cuando se encuentren en los casos que establece la ley. El ICR está regulado, el impuesto sobre la renta, es impuesto federal, está regulado por una ley que recibe el mismo nombre del impuesto, Ley de Impuesto sobre la Renta. Al ser un impuesto federal, pues esta ley también es de aplicación federal, es decir, para toda la República, ¿verdad? El impuesto sobre la renta tiene tres atributos principales. Una, es un impuesto principal. Dos, es un impuesto directo. Y tres, es un impuesto general, ¿sale? Repito, es un impuesto personal, directo y general. Vamos a ver por qué. Primero, es un impuesto personal porque el mismo se aplica determinando los ingresos de cada persona, es decir, se aplica dependiendo de las características personales de ingresos de cada persona, de tal manera que no es la misma cantidad de ICR que paga una persona que gana 90,000 pesos al mes que una persona que gana 15,000 pesos al mes. El ICR es proporcional y equitativo a los ingresos que tengas, ¿no? Ya seas persona moral o persona física. El segundo punto, el ICR es un impuesto directo porque se aplica directamente y automáticamente a todos los ingresos que como personas físicas o morales recibamos y que sean producto de fuentes de riqueza que existen en nuestro país, es decir, de empleos o de empresas que tengamos dentro del país, dentro de la República Mexicana. Y tercero, es un impuesto general porque se aplica a todas las personas, chicos. Al ser un impuesto federal, el ICR es general porque se aplica a todas las personas que reciben algún tipo de ingreso en el territorio nacional, ¿verdad? Por eso es que el ICR tiene estos tres atributos. En segunda instancia, chicos, vamos a estar platicando de quiénes son las personalidades o quiénes tienen que pagar impuestos. Las personas físicas y morales que tienen que pagar impuestos son las personas que se encuentran en los siguientes casos. Aquellas que sean residentes del país y que tengan ingresos
aquellas que sean personas residentes del país, donde quiera que se encuentre su fuente de ingresos, ¿sale? En segunda instancia, están obligadas a pagar ICR los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente o no como fuente de riqueza en nuestro país. Es decir, todas las personas que, por ejemplo, viven en el extranjero, supongamos que Carlos Slim vive en el extranjero, Carlos Slim también está obligado a pagar ICR de las empresas, de los establecimientos permanentes o no que tenga dentro del territorio nacional. Y en tercera instancia, están obligados a pagar ICR a aquellos residentes en el extranjero, pero que tengan fuentes de riqueza situadas en territorio nacional. Es decir, por ejemplo, tú vives en Madagascar, supongamos, pero realizas o trabajas para ciertas empresas en México. Entonces, si tú realizas actividades profesionales o actividades que te generen ingresos en territorio mexicano, también estás obligado a pagar el impuesto del ICR, chicos. Entonces, en resumen, hablamos de 3 casos en que las personas están obligadas a pagar impuestos. El primero es que vivas en México, o seas residente del territorio mexicano, donde quiera que tengas tu fuente de riqueza. Si vives en México, tienes la obligación de pagar ICR respecto de todos tus ingresos. El segundo punto, seas residente extranjero, pero tengas un establecimiento permanente o no en México, tienes la obligación de pagar impuestos también. Y en tercer punto, chicos, seas residente en el extranjero, pero realizas actividades en México, también tienes la obligación de pagar ICR, ¿verdad? De tal manera que, como platicamos aquí en la lección, todas las personas, todas, ya sean que residan en el extranjero o en territorio nacional, que tengan fuentes de riqueza en el país, están obligadas al pago del ICR, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto del ICR? El objeto del ICR precisamente son los ingresos, chicos, ¿sale? El objeto del ICR son los ingresos de todas las personas, ya seas persona física o persona moral, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de personas físicas, estamos hablando de ingresos provenientes de sueldos, provenientes de alguna actividad subordinada, de alguna actividad de trabajo en la que estamos bajo el mando de un patrón, ¿no? Generalmente. Y cuando estamos hablando de personas morales, estamos hablando de los ingresos que obtienen a través de actividades comerciales como la ganadería, pesca, actividades industriales, actividades agrícolas, ¿verdad? Dependiendo de los ingresos, dependiendo si eres persona física o eres persona moral, es la manera en que debes de tributar el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Les decía yo que las personas físicas, generalmente el impuesto sobre la renta es gravable sobre los salarios, ya sea que reciban un salario por ser trabajador de algún lugar, por mano de obra, ya sea que reciban salario por la prestación de actividades profesionales, ya sea que reciban un salario por arrendamiento, por compraventa, ingresos, perdón, por arrendamiento, por compraventa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por venta de cualquier situación. Bueno, la base del ICR, chicos, se calcula del resultado de nuestros ingresos. ¿Cómo se calcula el ICR? El ICR se calcula a través de nuestros ingresos, de la suma que tienen nuestros ingresos. De tal manera que el impuesto sobre la renta se va a calcular dependiendo de cuánto ganemos. ¿Por qué? Porque el ICR se saca a partir de la suma de todos los ingresos que tenemos como miembros de la sociedad, ¿verdad? Dentro del impuesto sobre la renta hay una figura que se llama deducciones. Es decir, las deducciones son aquellos ingresos que podemos deducir por determinadas cuestiones. Esto va a ir dependiendo del régimen
de actividades en el que nos encontremos inscritos ante el Servicio de Administración Tributaria. Como ustedes vieron, en las primeras clases empezamos a platicar de los diferentes regímenes de los que podíamos inscribirnos en el Registro Federal de Contribuyentes ante el SAT. Vimos que hay régimen de salarios o ingresos asimilados a salarios, vimos que hay régimen de actividades empresariales, honorarios profesionales, arrendamiento, bueno, régimen de corporación fiscal, de personas morales. Vimos que hay muchas clases de regímenes dentro de el Servicio de Administración Tributaria. Dependiendo del régimen en el que nos encontremos, hay ciertos ingresos que podemos deducir, es decir, la palabra deducción hace referencia a esa parte del ICR que podemos de alguna manera comprobar o que podemos de alguna manera eliminar que nos lo cobren porque hemos gastado en ciertas cuestiones que se consideran deducciones para el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, yo soy una persona que está inscrita bajo el régimen de salarios o ingresos asimilados a salarios. Hay otras personas que están inscritas bajo el régimen de honorarios profesionales, ¿verdad? Bien, en mi caso y en el caso de las personas por honorarios profesionales también, se pueden deducir ciertos gastos que tenemos. En el caso mío, por ejemplo, que yo soy una persona que está inscrita bajo el régimen de salario o ingresos asimilados a salarios, yo puedo deducir, por ejemplo, colegiaturas, puedo deducir gastos médicos, transporte. Colegiaturas, gastos médicos y transporte son cosas que yo puedo comprobar su gasto a través de la facturación y a través de la declaración anual que se hace dentro del ICR. Yo puedo deducir estos gastos y ya no se me cobran, entonces muchas veces me devuelven. Si ya me lo cobraron, me devuelven lo que me han cobrado, y si no me lo han cobrado, pues de alguna manera mi cargo a pagar sale en cero, ¿sale? Esas son las deducciones. En el caso de las personas morales, el impuesto sobre la renta que tienen que pagar ya está definido, su base es el 30%, y en el caso de las personas físicas no. En el caso de las personas físicas depende del ingreso que tengan, pues la cantidad de impuestos sobre la renta que tienen que pagar. Hay una fórmula que se utiliza para calcular el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Está formada por límite inferior, límite superior, límite inferior, cuota fija, porcentaje. ¿Sale? Eso es la tabla más o menos. Cada año estas tablas se actualizan con los montos de cada uno de los segmentos: límite inferior, límite superior, cuota fija y porcentaje. ¿Sale? ¿Cómo se saca? Se les voy a enseñar la fórmula de manera muy sencilla, porque pues en realidad en este momento no lo vamos a ver tan detalladamente. Sin embargo, para que tengan una idea de cómo es que se calcula el ICR, por si algún día ustedes llegan a trabajar y les descuentan su impuesto sobre la renta, sepan de qué manera se calcula, o si algún día a ustedes les toca de alguna manera declarar el impuesto sobre la renta de alguna nómina, pues sepan más o menos de qué manera se realiza. En primera instancia les decía que debemos de tener esta tabla que se va actualizando año con año. Esta tabla la podemos encontrar en cualquier portal del SAT. Les decía que esta tabla, que contiene los porcentajes de impuestos sobre la renta que se tienen que pagar, tiene 4 partes: límite inferior, límite superior, cuota fija y tasa o porcentaje de la tasa. ¿Cómo lo calculamos? En primera instancia tenemos que, como persona física, porque acuérdense que la persona moral es el 30%. Como persona física, en primera instancia tenemos que ver cuánto es el monto de nuestros ingresos, es decir, cuánto ganamos. Si ganamos, por ejemplo, 50,000 pesos, no es mucho, vamos a poner ganamos 20,000 pesos quincenales, ¿no? Estas tablas que les digo se dividen por sueldos mensuales, semanales y quincenales, así que hay que buscar la tabla que sea correspondiente a la manera en que te pagan. En mi caso, pues me pagan quincenal, digamos, ¿no? Es el ejemplo que voy a utilizar. Entonces voy a buscar la tabla de contribución de ICR de manera quincenal. Lo primero que tengo que hacer es ver cuánto gano, cuánto es mi sueldo.
Después de que ubico mi sueldo, a mi sueldo le resto el límite inferior. Una vez que he hecho esta resta, el resultado que me dé lo vamos a llamar sueldo base. A ese sueldo base le voy a restar el porcentaje de la cuota fija, dependiendo del porcentaje que me toque. Voy a buscar en la tabla que es cuota fija y le voy a restar ese porcentaje de cuota fija. O tasa, le voy a restar ese porcentaje de tasa, chicos, le resto el porcentaje de tasa y posteriormente, chicos, a ese resultado que me salga, le sumo el porcentaje de tasa fija, ¿sale? Vamos de nuevo. Por ejemplo, si mi sueldo es 20,000 pesos, supongamos, ¿no? Quincenal. Ese es mi sueldo, le resto el límite inferior, a ese límite inferior, el resultado que me salga, le resto la tasa, al resultado que me salga, le sumo la cuota fija y la cantidad que me salga es la cantidad que debo de pagar de impuesto sobre la renta, ¿sale? Así es como generalmente se calcula este tipo de impuesto sobre la renta, chicos. Les decía que las deducciones que vamos a tener de este impuesto dependen directamente del régimen en el que nos encontremos inscritos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se paga el ICR, chicos? ¿Cuál es la obligación o cómo se paga el ICR? El ICR, si ustedes se dan cuenta o si ustedes ya son trabajadores, se van a dar cuenta que en su nómina cada mes ustedes ya tienen de alguna manera el descuento del ICR, cada mes. El ICR tiene obligación de pagarse mensual o quincenal, dependiendo de la manera en que tú generes tus ingresos. Por ejemplo, si tus ingresos son cada quincena, pues el ICR lo tendrás que pagar cada quincena, o sea, ya viene descontado de tu sueldo, a eso voy. Sin embargo, también hay una obligación anual, cada año en el mes de abril para las personas físicas y marzo para las personas morales, tenemos la obligación de pagar el impuesto sobre la renta. Aparte de lo que ya nos descuentan a lo largo del año, anualmente también hay un porcentaje de impuestos sobre la renta que tenemos que pagar. Les decía que es en el mes de marzo para las personas morales y abril para las personas físicas. Es ahí cuando hacemos nuestra declaración anual de ICR y pues ya se nos sale la cantidad que tenemos que pagar ante el SAT, o bien si tenemos algún tipo de impuesto a favor, es decir, cuando tenemos deducciones o el SAT ha detectado que tenemos algunas deducciones del ICR, entonces ahí se nos devuelve lo que tradicionalmente le conocemos como saldo a favor dentro de la sociedad, ¿no? Que el SAT te devuelve aquello que has pagado de más dentro de lo que se te ha grabado de tus ingresos a través del impuesto sobre la renta, chicos. Lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy como un tipo de retroalimentación. Vamos a hablar de manera resumida de qué platicamos la clase de hoy. La clase de hoy platicamos acerca del impuesto sobre la renta. Vimos que se introdujo en México en el año de 1925. Vimos que el impuesto sobre la renta tiene 3 atributos. En primera instancia es personal porque depende de los ingresos de cada persona. Es general porque se aplica a todos los miembros de la sociedad mexicana y es general, les había dicho, y es directo, la última característica, porque se aplica directamente a los ingresos que tenemos como miembros de la sociedad. También hablamos de que el impuesto sobre la renta es gravable a personas físicas y a personas morales, ¿verdad? Hablamos de que el objeto del impuesto sobre la renta son los ingresos, ¿verdad? Y tienen obligación de pagarlo aquellas personas, ya sea física o moral, que reside en el país, cualquiera que sea la fuente de sus ingresos, aquella persona física o moral que reside en el extranjero, que tenga un establecimiento permanente o no en México, que le genere riquezas, y residentes en el extranjero que tengan fuente de riqueza en el país. Esos son los 3 casos en que las personas físicas o morales tienen la obligación de
pagar impuestos, ¿verdad? Vimos que el impuesto sobre la renta, el objeto del impuesto sobre la renta son los ingresos. Cuando hablamos de personas físicas, generalmente estos ingresos dependen de un salario, y cuando hablamos de personas morales, estos ingresos generalmente dependen de algún tipo de actividad comercial, industrial, agrícola, ganadera, pesquera, etcétera, ¿verdad? También estuvimos platicando, chicos, que el porcentaje que se paga de ICR depende del ingreso que tengas, ya sea como persona física o moral. En la cuestión de la persona moral, el porcentaje a pagar de ICR es 30%, y en cuestión de la persona física, el porcentaje de pago se saca a través de una fórmula. Esa fórmula está sustentada bajo una tabla de contribuciones que maneja el SAT, dependiendo de cómo te paguen tu sueldo y de cuánto ganes. La fórmula para sacarlo es prácticamente promediar, o de alguna manera formular y calcular los 4 segmentos de la tabla de contribuciones del ICR, que son límite inferior, límite superior, tasa fija y cuota, ¿verdad? Límite, tienes primero que calcular cuánto ganas. Una vez que ya tengas tu sueldo, le vas a restar al sueldo límite inferior, posteriormente le restas la tasa y el resultado le sumas la cuota fija, y eso es lo que tienes que pagar de impuesto sobre la renta, ¿verdad? La época de pago del impuesto sobre la renta es cada que te paguen, te van descontando el ICR, pero también hay una obligación de declaración anual del impuesto sobre la renta, que es en los meses de abril para las personas físicas. En el caso de las personas físicas es en abril, y en el caso de las personas morales es en marzo, ¿sale? Bueno, pues eso es todo, chicos. Espero lo hayan entendido. Cualquier duda ya saben que estoy a sus órdenes. Cuídense mucho.